yo creo que ese cambio estructural en la Corte sí ha impactado en las dinámicas internas en las ponencias y en el Pleno, y también pues ha significado una mayor intensidad, ¿no?, en el trabajo que todos tenemos que llevar adelante. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Todo sobre la Suprema Corte. El día de hoy pues recibimos a un destacado académico y ahora también secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Ríos, Raimundo Espinosa Hernández, a quien me da mucho gusto recibirlo. No, pues un honor para mí, Roberto. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar contigo y con la audiencia que sigue tu programa. Pues gracias Raimundo por haber aceptado la invitación. El día de hoy vamos a platicar sobre el papel que tienen los secretarios y secretarias de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte. Como ya mencionaba, Raimundo es un nuevo secretario en la Corte con la nueva conformación. En lo personal también me desempeñé hace algunos años como secretario de Estudio y Cuenta, ahora ya estoy en la práctica privada, pero pues comentamos antes de organizar este programa que sería interesante que Raimundo nos contara y reflexionáramos de manera conjunta pues sobre el papel que juegan los secretarios y lo que se está viviendo, la transición, cómo lo ve él como un secretario nuevo, cuál es la relación con los secretarios que ya estaban. Entonces, si te parece bien, Raimundo, empezar a platicar cuál es la función que tienen los secretarios en la Corte. Claro que sí, Roberto. Mira, pues yo creo que es crucial lo que hacen los secretarios de Estudio y Cuenta en la Corte. El trabajo duro, el cuidado técnico, en fin, los tiempos y demás, los contenidos de las sentencias, incluso la preparación de las discusiones que uno ve pues en televisión, ya en el Pleno, en las sesiones del Pleno, pues son cosas que trabajan los secretarios de Estudio y Cuenta, que se preparan en las mesas en las que están organizadas las ponencias, y bueno, ahí la capacidad de coordinación, de dirección, también el expertise y las herramientas con las que cuenta el secretario, pues se vuelven muy, muy importantes precisamente para darle pues todos estos elementos, ¿no?, de discusión, de sustento y demás a los ministros, ya al momento en el que presentan los proyectos ante el Pleno y también, bueno, en la parte formal de las revisiones que se hacen entre las distintas ponencias. Es un trabajo crucial que realmente pues sostiene, ¿no?, lo que no se ve. Es el trabajo que no se ve, pero que sostiene pues todo lo que ya después nos encontramos en los debates públicos y en las sentencias. Sí, es un debate fundamental. Digamos, al final la decisión pues sin duda es de los ministros y ministras, que son los titulares de la función jurisdiccional, pero sin el apoyo de los secretarios pues sería imposible, ¿no? Y esto, digamos, existe no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y creo que digamos, cuéntanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre hacer un proyecto y dictaminar un proyecto, para quienes no conocen? Claro, bueno, además déjame decirte que fue algo que yo recientemente aprendí, ¿no? Y con mucha claridad. Empezamos nosotros dictaminando proyectos que preparan otras ponencias y que son los que en algún momento se convierten en sentencias. Esos proyectos, nosotros dictaminar quiere decir que evaluamos pues cómo es que construyeron la propuesta para la sentencia en los diferentes elementos, los que tienen que ver con las cuestiones de procedimiento y los que tienen que ver pues ya con cuestiones de fondo, ¿no? La estructura y demás, la fundamentación, la oportunidad, la legitimidad, la legitimación, etcétera. Todos esos elementos pues uno lo tiene que valorar y colocar en su dictamen para cada uno de los proyectos, y además el dictamen viene acompañado de un posicionamiento. El ministro, la ministra, para quien se hace el dictamen, pues cuando llega a la sesión tiene también que tener su propia, pues su punto de vista, ¿no? Tiene que dar también su opinión, a favor, en contra, a favor pero con consideraciones adicionales, a favor parcialmente, en contra de algún punto. Bueno, todo eso se tiene que sustentar y ese documento es el que llamamos el dictamen y el posicionamiento. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Por un lado, eso es cotidiano y es para cada sesión. También el otro trabajo que es pues de gran relevancia, porque ahí es donde aparece ya la parte más, digamos, creativa, ¿no? Y la responsabilidad más fuerte que tiene cada ponencia, cada ministro, cada ministra, pues es preparar los proyectos de sentencia en los diferentes tipos de asuntos, cada uno con su propia complejidad y particularidades. Ahí de lo que se trata, pues es de estudiar un asunto, una controversia, ¿no? O sea, en amparos en revisión, amparos directos en revisión, las controversias constitucionales, las acciones y algunos otros tipos de asuntos, las contradicciones de criterios y demás. Bueno, hay que estudiar el asunto en el nivel que nos corresponde, mirando sobre todo pues, las cuestiones de constitucionalidad, y hay que prepararlo.
lo que significa es que pues, hay que redactar una propuesta de sentencia, que después será revisada también, por supuesto, por el equipo, con la propia ministra, ministro, y será presentada al Pleno. Y ahí los equipos de cada uno de los demás ministras y ministros, pues ellos hacen su propio dictamen y en el Pleno es donde se expresan pues las diferencias, pero también las coincidencias que pueda haber para poder emitir una votación, ¿no? Entonces, bueno, son dos funciones muy importantes que pues pasan necesariamente por los secretarios de estudio y cuenta de cada una de las ponencias, dictaminar y proyectar sentencias. Así es. Y una de las cosas que acabas de mencionar, que yo creo que es muy importante y lo dice el propio nombre del cargo, secretario de estudio y cuenta, desde mi punto de vista, quienes son secretarios o secretarias, una de sus cualidades y características que los distingue es el estudio, precisamente. Es muy difícil, creo yo, ser secretario o secretaria de la Corte si no eres una persona que le gusta el estudio. O sea, es parte esencial de la chamba y de las características. O sea, si no te gusta leer, no te gusta estudiar, no te gusta investigar, pues no es tu lugar. No es tu lugar, definitivamente. Leer es inevitable, claro, para empezar, ¿no? Claro. Y leer bastante. Bastante. Y sí, además, si no tienes tú este ánimo de investigar, ¿no? Incluso cierta imaginación y creatividad, sí, además del expertise técnico, ¿sí? Sí. Y una cierta experiencia con tipos de asuntos, pues muy difícilmente vas a poder aportar en ese cargo, ¿no? Cumplir ese rol a cabalidad, porque yo creo que se requieren una serie de habilidades, la parte técnica, la experiencia en cierto pues, tratamiento de asuntos, ¿no? A nivel profesional, pero además yo creo que se requiere cierta imaginación, creatividad y por supuesto un gran compromiso, porque ese rol institucional de secretario de estudio y cuenta es muy celoso y te exige mucho, ¿no? Entonces, si no tienes ese perfil o si no tienes esa disposición, pues es muy difícil, ¿no? Que puedas realmente sostenerte en un cargo con esas exigencias. Sí, y creo que además pues, no es casualidad que ante estas exigencias muchos de los secretarios, como es tu caso, y secretarias, pues también se dedican a la academia, dan clases, escriben, porque es parte, digamos, del perfil propio del secretario de estudio y cuenta, sobre todo en la Corte. Y luego el y cuenta se refiere porque los secretarios le dan cuenta a los ministros y ministras, digamos, les dicen cuál es su propuesta, les explican, les justifican y ya el ministro y ministra toma la decisión. Ahora, Raimundo, la Corte, pues como todos sabemos, están viviendo una etapa de transición fundamental. Una de las cosas más importantes, creo yo, es la desaparición de las salas y que todo se sesione en pleno. Así es. Como secretario, ¿qué reflexión nos puedes hacer al respecto? Pues mira, yo, primero, la impresión que yo tengo del asunto, en principio, pues era desde el otro lado, como servidor público, como litigante, como académico, que durante muchos años pues he seguido el trabajo de la Corte, ¿no? Y que veía, bueno, el funcionamiento de las salas y el pleno. Y, bueno, tenía yo una cierta idea de cómo era la dinámica y cuáles eran los resultados y demás. Ahora, como parte de la Corte, como secretario de estudio y cuenta, pues a mí me ha tocado vivir dentro ese cambio en la estructura de la Corte, sin que tenga yo una referencia pues muy precisa de cómo trabajaban antes los secretarios de estudio y cuenta, porque fue una experiencia que no me tocó vivir. Pero lo que sí ha sucedido es que en conversaciones con colegas que siguen en la Corte, que ya estaban de las integraciones anteriores, que vienen de las integraciones anteriores, ellos sí que tienen un punto de referencia, porque a ellos sí les tocó vivir la experiencia de ser secretario de estudio y cuenta con la existencia de 2 salas y un pleno. Y ellos sí que nos han contado, ¿no? Cómo es que, sí, mucho trabajo, un trabajo intenso, con mucho compromiso, exigente, pero pues ahora el cambio lo que ha significado pues ha sido todavía dedicar más tiempo para la revisión de los asuntos, por la carga de trabajo por un lado, pero por el otro la intensidad de los temas que ya no se desahogan en estos otros espacios que eran las salas, sino que ya todo se desahoga en el pleno. Lo que sí me ha tocado a mí ver, pues es directamente esa intensidad, ¿no? Y lo cierto es que pues sí se le tiene que invertir bastante tiempo para ir al día. Hay sesiones en donde ya se llegaron a listar 77 asuntos, ¿no? Al principio, bueno, la primera vez recuerdo 25 asuntos, 30 asuntos, ¿no? Bueno, nos parecían bastantes asuntos, pero ya llegamos a 77 asuntos, ¿no? Un miércoles, un jueves, ¿no? Ya llegamos a 50 y tantos uno y al día siguiente fueron ya 70 y tantos. En fin, eso sí nos habla de la cantidad de trabajo que tenemos,
eso ha supuesto cambios en las dinámicas internas de trabajo en las ponencias, pero también nuevas dinámicas y nuevas formas de organizar la solventación de los asuntos en el Pleno, que bueno, pues han tenido que ponerse de acuerdo los ministros y también la Secretaría General de Acuerdos, pues ha tenido que tener cierta creatividad, ¿no? Para poder desahogarlos, porque de otra manera sería pues muy, muy complicado. Así que, bueno, yo creo que ese cambio estructural en la Corte sí ha impactado en las dinámicas internas en las ponencias y en el Pleno, y también pues ha significado una mayor intensidad, ¿no? En el trabajo que todos tenemos que llevar adelante ahí. Sí, sí, yo creo que el detalle, digamos, también para quien nos escucha, recordarles que el Pleno pues está conformado ahora por 9 integrantes, antes por 11, y están en la televisión, ¿no? Entonces, eso, la dinámica, a diferencia de las salas, que ya no existen, pero que existían, eran de 5 integrantes, que no estaban televisadas las discusiones, porque se daban, digamos, previamente a la pública, que en realidad pues ya era una votación básicamente, y en muy pocos casos se posicionaban, pues eso cambia completamente. Y tu trabajo, tu dictamen o tu proyecto, sobre todo, digamos, tu proyecto está siendo evaluado por otras 8 personas. Entonces, el nivel de exigencia, por lo menos en mi experiencia que me tocó ser secretario de Pleno y de Sala en momentos distintos, pues el de Pleno es un rigor, digamos, porque sabes que 8 personas te van a revisar y luego los ministros también te van a revisar. Entonces es en realidad 16 personas. Bueno, y además, tu propio jefe. Además se televisa, ¿no? Claro. Entonces también los colegas, académicos, abogados, litigantes, autoridades que tienen interés en los asuntos o simplemente gente que sigue el trabajo de la Corte, pues también está juzgando finalmente los posicionamientos, las exposiciones de los ministros y detrás de ellos el trabajo de los equipos en donde estamos también los secretarios. Claro, hay una evaluación constante. Así es. Acabas de mencionar un tema también que me gustaría que nos contaras, digamos, como conocimiento general para la gente que no está tan vinculada con la Corte. Decías, las ponencias tienen una estructura, digamos, sin entrar en detalle en estructuras particulares, ¿cómo están estructuradas? O sea, está el ministro, luego están secretarios, secretarias y ¿quién más? Claro, mira, ya sabemos, pues depende, por supuesto, de las decisiones de los titulares, de los ministros y los estilos y modos de trabajo, ¿no? Pero básicamente, pues hay funciones que no se pueden soslayar. Lo más importante, lo sustantivo, por supuesto, es todo esto de estudio y cuenta de los asuntos, ¿no? Que es donde aparecen los secretarios de estudio y cuenta con un coordinador, ¿no? Normalmente alguno funge como coordinador, precisamente pues para llevar el cuidado, ¿no? De los asuntos y la comunicación con las otras ponencias, pero también la comunicación con Presidencia y con Secretaría General de Acuerdos, ¿no? Que es muy, muy importante y pues también llevar puntualmente el vínculo directo con la o con el ministro, ¿no? Es un papel del coordinador que es muy complejo. La verdad es que es una chambota la que llevan los compañeros, las compañeras en las coordinaciones de las ponencias. Y luego, bueno, el resto de secretarios de estudio y cuenta, cada uno organizado con equipos particulares que comúnmente se les conoce como las mesas, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas mesas, cada secretario de estudio y cuenta es responsable de una mesa y esa mesa está integrada pues por otra pléyade de abogadas y de abogados, ¿no? Con diferentes formaciones, niveles de especialidad, con expertise también distinto en las materias. Así es. Normalmente lo que sucede es que por la cantidad de trabajo y la complejidad, no es que cada mesa vea todo tipo de asuntos, sino que más bien, pues las mesas también se especializan por materia. Materia penal, civil, mercantil, materia fiscal, en fin, no administrativa, algunos también laboral, por supuesto, y en cada una de esas incluso hay todavía subespecializaciones, porque, bueno, pues son materias que pueden llegar a ser bastante complicadas, ¿no? Esa organización, pues es, digamos, la parte más sustantiva de la Corte, y ahí podemos encontrar, pues desde los compañeros más jóvenes o que recién van llegando a la Corte haciendo pues las tareas pues de búsqueda de información, de integración de las carpetas sobre las cuales trabajamos, ¿no? Van integrando los documentos y las fuentes que se requieren para poder luego preparar un proyecto de sentencia o para poder dictaminar, los que van haciendo dictámenes y luego ya pues quienes se encargan sobre todo pues lo más delicado que es la preparación de proyectos de sentencia en los diversos tipos de asuntos. Pero también, y quisiera recalcar eso porque yo creo que es bien importante, hay toda otra dimensión de equipo en las ponencias que a veces no se menciona, pero yo creo que es fundamental. La gente que ve toda la cuestión administrativa,
porque la verdad es que la función sustantiva pues no podría llegar a buen puerto si no tenemos todo ese apoyo administrativo. Y es gente que ve pues las cuestiones de recursos materiales, o sea, los espacios donde trabajamos, los utensilios que tenemos para trabajar, toda la cuestión tecnológica, los equipos que se requieren, las conexiones, en fin, ¿no? Y también pues la gente que se encarga de todo el tema de recursos humanos, ¿no? Los ingresos, las salidas, prestaciones y demás. Bueno, todo eso también es bien importante porque forma un todo, ¿no? Con la ponencia y son pues también elementos sin los cuales lo sustantivo en ocasiones no podría realizarse, ¿no? Entonces, bueno, básicamente las ponencias tienen, me parece, pues estos dos rubros, ¿no? La parte administrativa y la parte sustantiva de atención de los asuntos, ¿no? Como dictámenes, como proyectos, de lo que se encargan los secretarios de estudio y cuenta en las mesas. Sí, sí, sin duda. Y creo que estos abogados, abogadas, digamos, que apoyan a su vez a los secretarios de estudio y cuenta, secretarias, pues también, desde mi punto de vista, tienen una orientación muy fuerte a la investigación, digamos, son abogados de muy buen nivel, aunque suelen ser más jóvenes, sí. Digamos, por la etapa de su carrera profesional, pero también se suelen elegir e invitar o concursar para trabajar en esos puestos a personas que son altamente capacitadas. En mi experiencia, y digamos, sigo pensando lo mismo ahora, tanto los secretarios, pero también sus equipos de trabajo, pues se requiere por la delicadeza de los asuntos y la profundidad y la complejidad de los asuntos, pues se requiere de abogados y abogadas pues muy, muy capaces, ¿no? Y muy estudiosos sobre todo. También me gustaría, Raimundo, pues ya hablando, digamos, sobre lo que también queríamos platicar, pues cómo se está viviendo esta transición, ¿no? Sabemos, los que estamos pendientes y seguimos a la Corte, que hay grupos de trabajo que se renovaron casi en su totalidad, hay otros que no. Sabemos que hay 3 señoras ministras que transitaron de la Corte anterior a la nueva conformación, que fueron electas popularmente, y esas ponencias, pues básicamente se conservaron las que ya tenían. Y me imagino que debe haber una dinámica interesante entre pues, los secretarios y secretarias que ya tienen experiencia en la Corte y los que están llegando, y que pues hay cosas que se pueden aprovechar de ambos, no quisiera decir grupos, sino simplemente de ambos perfiles. Así es. Fíjate que al principio tengo la sensación de que había pues mucha incertidumbre, ¿no? Y es normal, o sea, en los cambios eso pasa, ¿no? En los cambios en órganos públicos sucede mucho, ¿no? Y ahora, bueno, en la coyuntura que pasó el Poder Judicial de la Federación en nuestro país, por supuesto que había incertidumbres, expectativas y demás. Lo cierto es que pues ya a casi 3 meses, ¿no? De llevar pues esta nueva conformación de la Corte trabajando. Lo cierto es que yo más bien lo que veo es que el proceso de integración está cuajando, ¿no? Por supuesto, es que desde el momento en el que ya se abrió el pleno y comenzó a sesionar el nuevo pleno, pues esto no se detiene. Entonces, eso ya implica que la dinámica de trabajo sea continua, que pues las relaciones necesariamente se tengan que aceitar y se tengan que atender los asuntos, y eso, pues lo que va haciendo al final del día, todos los días en interacción continua, pues lo que hace es que se consolide esta integración entre 2 perfiles distintos del personal que acompaña, que trabaja en las ponencias, ¿no? Yo no lo veo, no lo vi tampoco antes como una contradicción. Yo siempre pensé que eran perfiles que podían complementarse y que podían enriquecerse, y eso, lo que pienso ahora, es que está sucediendo y que puede llevarnos pues a un fortalecimiento del trabajo judicial. Claro, para que eso suceda hay que sobreponerse a un montón de obstáculos, ¿no? ¿A qué me refiero? La gente, como en mi caso, que vamos entrando a realizar estas tareas, pues tenemos que conocer, tenemos que familiarizarnos con procedimientos y prácticas que están muy establecidas en la Corte y que pues no tienen por qué cambiar. Yo lo que digo es que, a ver, si funciona, no tenemos por qué cambiarlo, ¿no? Si eso ha dado resultados, si nos da eficiencia, si nos permite optimizar los recursos que tenemos en el poco tiempo que tenemos, no hay necesidad de cambiarlo, ¿no? Tenemos que familiarizarnos con esas buenas prácticas que ya están en la Corte, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por supuesto, tenemos también que pues precisar
cuestiones de técnica jurídica, ¿no? Cuando ya estamos ahí, pues es distinto el rol dentro del órgano jurisdiccional que el rol como abogado litigante o el rol como autoridad que está litigando, que participa en litigios constitucionales, es distinto. Son roles diferentes. Aunque todos coincidan en el objeto, lo cierto es que son roles distintos. Entonces tenemos ese gran reto, quienes nos estamos sumando ahora pues a trabajar en la Corte, ¿no? Y por otro lado, nos encontramos con personas que tienen pues un compromiso probado con la función judicial, ¿no? Que tienen además una expertise, que tienen un dominio técnico en la mayoría de los casos muy bueno, ¿no? Y que me parece a mí que pues son dos perfiles que no tienen por qué ser contradictorios, sino que se pueden complementar. En el sentido de que nosotros, por ejemplo, el día de hoy no podríamos estar solventando la cantidad de asuntos que se enlistan cada sesión si no fuese por el expertise y el dominio técnico que les da una velocidad a las ponencias. Eso es gracias a los compañeros que ya venían trabajando en el Poder Judicial, ¿no? Lo que sí está sucediendo es que quienes vamos entrando, pues también tenemos algunas perspectivas que pueden ser novedosas porque no se habían implementado bajo la conformación anterior en cuanto a cuestiones metodológicas, criterios distintos, ¿no? Incluso visiones hasta diferentes del derecho, ¿no? Y hasta de la justicia, si tú quieres. Bueno, todo eso tampoco contradice. Yo creo que se puede sumar muy bien y al final del camino o en el proceso, yo creo que vamos a ir viendo pues estos resultados, ¿no? No es sencillo, hay muchos obstáculos que atravesar en todos los niveles, desde las y los ministros en las sesiones del Pleno hasta el trabajo que hacemos y no se ve públicamente ya al interior de las ponencias, pero mi perspectiva es que no son contradictorios, sino que son perfiles que se complementan, se enriquecen mutuamente y al final eso pues va a rendir buenos frutos a favor del fortalecimiento del propio Poder Judicial y de la Corte. Sí, sin duda, yo creo que, digamos, me parece muy positiva tu visión, que no es una visión, digamos, de grupos separados. Creo que eso sería, desde mi punto de vista, un error, sino más bien que se puede complementar. Así es. Que las personas nuevas también pueden traer ideas frescas que tal vez no estaban y que eso pues también enriquece la discusión. Y ahorita que hablabas de estas dos perfiles, me recordaba en el Tribunal Constitucional de España, por ejemplo, existen los letrados, que se llaman secretarios de cuenta, que son de carrera, que tienen una oposición y llevan 20 años en el tribunal, y otros que se van renovando constantemente conforme van llegando nuevos magistrados. Y creo que digamos, nosotros no tenemos secretarios de cuenta de carrera porque no hay una oposición, pero esas dos visiones pues siempre ayuda y creo que es muy parecido a lo que nos estás diciendo. Así es. Para terminar, Raimundo, pues mira, aquí tengo algunos de tus libros. Una de las cosas que creo que siempre te han caracterizado como académico es el pensamiento crítico. Sí, gracias. Y creo que eso, bueno, pues lo dicen los mismos títulos, pero además, digamos, ya conociendo tu trabajo, me gustaría que nos contaras, pues, ¿en qué estás trabajando? Si es que todavía te da tiempo de dedicarle un poco a la academia. Y bueno, ¿a qué te está llevando, digamos, tu reflexión jurisdiccional ahora también? Claro, no, súper importante, fíjate. Yo, en primer lugar, bueno, no, por supuesto, yo hablé con la ministra Estela Ríos al principio, cuando ella me invita a ser parte del equipo, pues para que me permitiera continuar con mi trabajo académico, ¿no? En la Universidad Nacional. Y bueno, sigo dando mis clases de filosofía del derecho, derecho indígena, teoría de la Constitución y demás, ¿no? Sobre todo porque, ¿sabes qué? Es un espacio en donde, más ahora, por la intensidad del trabajo que tenemos, pues es un espacio donde yo un poquito dejo atrás eso y es un espacio donde yo puedo también refrescarme y un poco aligerarme y quitarme todas esas presiones del compromiso que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, he procurado también pues mantenerme activo no solamente en la docencia, sino mantenerme con algunos proyectos de investigación, ¿no? Sigo escribiendo, ¿no? Algunas columnas en medios sobre temas jurídicos en general, ahora y se ve más enfocado a cuestiones judiciales, ¿no? Y algunos temas que van apareciendo en el debate de asuntos que se van resolviendo, pues también, ¿no? Voy tratando yo de seguirles, de darle un seguimiento, ¿no? Y en proyectos de investigación un poco más, pues más ambiciosos, me parece a mí muy importante, Roberto, algo que ya había yo pensado. Yo creo que hay varias cuestiones que revisar, sobre metodologías que se utilizan en la Corte, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia.
que son metodologías que se desarrollaron los últimos años. Tú conoces muy bien, has sido no solamente partícipe, sino protagonista de la construcción de estas metodologías. Yo creo que es muy importante pues revisarlas, ¿no? Y de hecho, eso ha estado pasando ya. En las discusiones internas, en las ponencias, eso ha estado sucediendo. Es un trabajo que yo creo que se tiene que hacer con mucho cuidado, con una gran responsabilidad, con mucho rigor, y la verdad es que la experiencia de participar ahora dentro, viviéndolo, ya no como un observador externo, sino dentro viviéndolo, pues me está dando otras herramientas para poder plantearme ese balance, ese análisis que yo quisiera hacer sobre metodologías de adjudicación y en general sobre las metodologías que se utilizan para la resolución de asuntos de la Corte, ¿no? Eso yo creo que es bien importante, hacer un balance objetivo, crítico, con miras hacia dónde va apuntando ese camino, porque lo que está pasando en los estudios es que sí se están cuestionando metodologías. Test de proporcionalidad, el tema de convencionalidad, por decirte dos que son bastante conocidos, que han sido importantes, con trascendencia, se están cuestionando ahora mismo hacia dónde vamos. Entonces, uno de los trabajos que yo me he planteado ahora es precisamente pues estudiar estos temas, ¿no? Y son varios más que ya tengo por ahí estado detectando. Bueno, eso es parte de lo que me gustaría mucho hacer en el horizonte próximo, ¿no? De trabajo académico, digamos. Pues importantísimo, estaremos pendientes. Además, creo que es algo natural en todos los tribunales constitucionales o los relevantes, digamos, y la Suprema Corte, pues cuando llegan nuevos perfiles, una de las cosas que siempre se pone sobre la mesa es la metodología o métodos de interpretación constitucional, etcétera. Entonces, pues bueno, estaremos pendientes, muy interesante. Y pues para terminar, ¿alguna reflexión final? Pues bueno, invitar, ¿no? Yo creo que la audiencia que esté pendiente, yo creo que también este interés a raíz de la reforma, todo el debate que hubo en torno a la reforma judicial, las elecciones y las expectativas con la nueva Corte, pues también ha hecho que mucha más gente que, pues antes, aunque tuviese algún conocimiento, noción, pues lo cierto es que no seguía las sesiones. Yo ahora lo que veo es que pues más gente está dándole esta atención, ¿no? Incluso también a nivel académico, pues se ha volteado a ver más y con mayor cuidado y también con mayor exigencia el trabajo de la nueva Corte. Yo creo que es muy importante para fortalecer nuestra cultura jurídica. No solamente ayuda a fortalecer el trabajo en la Corte, el tener todas estas evaluaciones internas y hasta externas, ¿no? De colegas y académicos y también de la audiencia en general, sino que también puede ayudar para fortalecer la cultura jurídica en nuestro país y es muy importante. Yo lo que también avisoro, lo que me parece que eventualmente va a suceder es que las materias en la currícula, en las universidades, en las escuelas de derecho, pues también se va a ver necesariamente impactada por la reforma judicial, ya no solamente porque tengan que incluir el tema de que ahora operadores judiciales se eligen por voto popular y directo, sino más bien precisamente porque se empiezan a cuestionar criterios, metodologías, las formas de trabajo son distintas. Yo creo que eso también va a terminar impactando en ciertos contenidos, ¿no? Entonces, yo lo que invito a la comunidad que ve tu programa, pues es que esté muy atenta porque pues ahí tú, por ejemplo, junto con otros compañeros que tienen estas iniciativas, pues nos van dándole seguimiento y pues nos van dando el pulso, ¿no? De cómo es que va la función judicial en nuestro país. Entonces yo los invito a que estén muy atentos a eso porque pues nos toca vivir, es una generación, la que somos parte, que nos toca vivir estos cambios y hay que disfrutarlo, hay que aprender mucho y en la medida de nuestras posibilidades, pues también hay que tratar de incidir para que esto se construya de la mejor manera posible. Pues enhorabuena, Raimundo. Te agradezco mucho la oportunidad de dialogar. Me alegra que perfiles como el tuyo estén llegando a la Suprema Corte. Te deseo todo el éxito, así como a la señora ministra en su nuevo desempeño. Les agradecemos que nos hayan acompañado en un nuevo episodio de su podcast Todo sobre la Suprema Corte. Hasta la próxima.